¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí en Geraldine Tech de nuevo. Disculpen si no estoy muy peinado, la verdad me acabo de despertar. Me di una siesta, ¿sí? Me eché un poco de agua solamente para despertar y listo para estar con ustedes. ¿De qué va este vídeo? Bueno, es el famoso versus que quiero hacer que muchos se están confundiendo. ¿Cuál es la diferencia entre la consola tiene potencia o la consola no tiene potencia? Y aquí voy a generar dos conceptos que quiero que aprecien. ¿Qué tenemos aquí? Homefront The Revolution. Oh, sí, un gran juego que como verán tiene un pobre rendimiento. Un gran problema que tiene respecto al rendimiento. Es muy grande. Por ejemplo, en Xbox One tiene caídas a 27 frames. PlayStation 4 hay zonas en las que el juego va a 20 frames. Y como verán el juego todo el tiempo tiene caídas de frames. Obviamente tiene problemas con el frame time porque tarda mucho en renderizar esos cuadros por segundo. ¿Y qué nos da? Un juego a medias, ¿sí? A media sensación, a medio disfrute y a media experiencia. Desgraciadamente, si un juego a 30 apenas si sacia el apartado técnico y sacia nuestra experiencia como jugadores, mucho menos con estas caídas, ¿no? O sea, para nada lo va a lograr, ¿no? ¿A qué voy con este punto? Que se está confundiendo la cuestión de la potencia, ¿no? Y aquí voy a hablar un poquito más específico. En potencia, ¿no? Dicen, las consolas no pueden tener o no pueden con ciertos títulos, entonces tienen problemas de potencia, ¿no? Y entonces dicen, no, es que juegos como Homefront The Revolution no pueden ser, ahora sí que no pueden correr en PlayStation 4 o en Xbox One, porque supuestamente son juegos que demandan gráficamente unos niveles estratosféricos de potencia y de hardware, ¿verdad? Desgraciadamente, creo que si ustedes analizan un poco, por sentido común, cómo es que un juego en ciertas partes va en un frame rate estable y en otras partes va a un frame muy, muy pobre. La lógica nos diría, oh, claro, el juego tiene una carga gráfica en unas escenas y otra carga gráfica en más escenas, ¿no? Sí, solamente que desgraciadamente la carga gráfica y poligonal y los efectos son muy similares en todas las escenas y en todo el juego. No realmente tenemos, por ejemplo, gran diferencia. Por ejemplo, como decir un tipo Final Fantasy XV, ¿no? Y ya iré más adelante con este título en específico. Pero, entonces, si estamos usando la misma base y si en algunos puntos hay una mayor carga gráfica, si bien lo hay, no es una gran diferencia que pudiéramos nosotros considerar, ¿no? Eh, Otro caso parecido, aunque no como tal, es The Last Guardian, como les comenté en el video anterior. Tiene problemas de rendimiento muy, muy graves, ¿no? ¿Y acaso el juego es un portento técnico y gráfico? Si a lo mucho Trico apenas si llega a sorprender, realmente hay animaciones de videojuegos como Bloodborne, que o sea, en los jefes finales son más sorprendentes los efectos de animación que tiene con referencia a Trico, ¿no? Y aparte que usa un tipo de diseño de arte surrealista, lo cual también le favorece que no demande gran carga gráfica porque sus modelados no son tan elevados, ¿no? Su carga poligonal no es elevada. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí estamos confundiendo dos conceptos y ese es el tema de hoy, ¿sí? Downgrade versus optimización o optimización versus downgrade. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia realmente entre problemas de optimización y problemas de downgrade? Bueno, problemas de optimización son estos, los que acabamos de ver ahorita en Homefront Revolution. El juego tenía grandes, pero grandes problemas de rendimiento, ¿sí? ¿Y qué pasa con los problemas de rendimiento? ¿Qué los causa? Bueno, puede ser que la consola, como digan, no tiene potencia, puede ser problemas de optimización, puede ser el motor gráfico y demás cuestiones, ¿no? En el caso de Homefront The Revolution usa un motor gráfico que es de Crytek, se llama CryEngine y este motor gráfico es bien conocido que no tiene una gran adaptación a las consolas, ¿sí?
no sé por qué razón, lo investigaré y cuando lo tenga la información se las diré, pero desgraciadamente el motor gráfico no se adapta bien al hardware de consolas. Realmente ni siquiera en PC el motor gráfico simplemente es un motor que saca todo el potencial que tienes a la mano, pero no es capaz de estabilizarlo. O sea, es muy difícil, por ejemplo, ver a estos juegos como Crisis 3 realmente corriendo fluidamente y estable, ¿no? Incluso realmente corren bien en equipos que tienen hardware de alta gama, ¿no? Y entonces en consolas el problema del motor es que pues desgraciadamente genera esa complicación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Problemas de optimización. Si el juego no está bien optimizado, no es la potencia de la consola, porque entonces la consola no correría el juego en ciertas partes a gran diferencia. A eso me refiero. O sea, por ejemplo, si el juego no pudiera con X título, el juego tendría, por ejemplo, en unas escenas o en unas secuencias 30 frames y en otras secuencias tendría 15, 8 frames. O sea, es muy abismal. La diferencia de 20 a 30 es considerable, pero no significa que sea tan diferente. ¿Cuál es el problema? Que realmente son problemas de optimización. Juegos como Final Fantasy XV, Homefront the Revolution, ¿qué más juegos han tenido problemas de rendimiento? Juegos como por ejemplo Call of Duty Black Ops, juegos como... ¿Qué otro juego se me ocurre? Assassin's Creed Unity, o sea, ahora sí que el pilar de esto, tienen grandes problemas de optimización por tiempo, por falta de optimización del código. ¿Qué es la optimización? Bueno, la optimización, aunque nosotros no lo veamos, nosotros pensamos que es como pulir el juego, pero no tenemos la conciencia que es en sí. La optimización son cálculos de algoritmos, ¿sí? Lo cual requiere tiempo. Esos cálculos de algoritmos nos permiten generar en periodos más cortos el cálculo de X elemento. Entonces, por ejemplo, si hay un cálculo de cargas poligonales, a medida que el algoritmo sea más específico, más directo, nos va a poder generar ese efecto que queremos. Problemas como la inteligencia artificial que tienen juegos como Mafia 3 o Watch Dogs 2 se deben a ese tipo de detalles que tienen falta de optimización, falta de que se haya ejecutado algoritmos específicos, complejos y directos sobre una cuestión en específica. Entonces, por eso es el resultado de la baja optimización. Si tú no tienes optimizada la inteligencia artificial, no tienes optimizado el cálculo de físicas, no tienes optimizado los procesos ahora sí que por decirlo, vale la redundancia, postprocesamiento de imagen, si no tienes optimizado el cálculo de la carga poligonal y demás detalles, sin entrar a fondo, el juego va a tener problemas de frame rate porque la máquina no va directo, hace cálculo tras cálculo tras cálculo tras cálculo para poder llegar a esa instrucción que se le mandó. Cuando el juego está optimizado, tiene un algoritmo directo que hace el cálculo, da resultado, cálculo da resultado, cálculo da resultado, y entonces de esa manera el juego puede hacer otros subprocesos o hacer la función de multitarea para poder dar resultados. Entonces, ¿cuál es la diferencia con los downgrades? Y tenemos a los famosos downgrades de Ubisoft, que ya es la marca épica por ser la marca de los downgrades y de los bugs, Bugisoft, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que cuando ustedes ven los trailers de videojuegos como en Watch Dogs, The Division, vean la diferencia en pantalla. Ya hace un rato estuvo pasando Watch Dogs, el downgrade, Far Cry y sus demás títulos. Hay una cuestión. En el caso de Ubisoft, bueno, de plano está jodida. ¿Por qué? Porque tiene problemas de optimización, porque los juegos no se han desarrollado con el tiempo suficiente, ni tienen el cuidado ni el tratamiento suficiente. Y segunda, los trailers que presentan son de juegos muy, digamos que, con una expectativa muy alta, ¿no?
Entonces, por ejemplo, Watch Dogs original tal vez no pudo como tal haber llegado con esos gráficos, o tal vez sí, nunca lo sabremos, porque el juego, si uno se da cuenta, se ve que el juego está muy mal optimizado, o sea, de todo, o sea, en cuestión de polígonos, en cuestión de iluminación, en cuestión de texturas, demás cuestiones. Entonces, pero hipotéticamente diciendo que PlayStation 4 y Xbox One no pudieran con ese nivel gráfico, entonces vamos a hablar de otro concepto, la diferencia de tener potencia y no tener potencia, ¿sí? En este caso, entre el downgrade. Si nosotros tenemos potencia y el juego va jodidamente mal, como pasa en el caso de Final Fantasy XV, The Last Guardian, Watch Dogs, que creo que ya tienen parches, y eso, ahí está la respuesta, son juegos que están mal optimizados y que no han tenido ni el tiempo ni el tratamiento sobre la calidad del videojuego. Entonces, cuando ustedes les dan un parche en sus consolas que tarda una semana, 2 semanas, 3 semanas, y les ponen un parche, significa que el juego está mal optimizado, que ellos como desarrolladores, porque ellos saben mucho más que nosotros en este aspecto, claro que saben que el juego sí puede correr perfectamente, incluso hasta podría ir a mejor tasa de frames o podría ir incluso a mejores resoluciones, simplemente que es un producto inacabado y por eso es el resultado, ¿no? Entonces, todos los juegos que son parcheados para mejorar el rendimiento, la mayoría de ellos están mal optimizados. Ahora, diferencia con los downgrades. Los downgrades, ¿qué pasa? Que son videojuegos que en realidad la expectativa gráfica que proponen para llamarnos la atención, y digas en este caso, para hacer mal uso de la publicidad engañosa, ¿qué hacen? Que nos ponen trailers con videojuegos que o sea, destilan gráficos de nueva generación, casi de, por así decirlo, de PlayStation 5, ¿no? Pero en realidad, cuando uno ve el juego en eventos y posteriormente en demos, vamos viendo que el juego va gráficamente menos y menos y menos. Pueden ser dos cuestiones. Primero, recuerden, y aquí no es atacar a ninguna consola ni decir que Xbox One es una basura, ni mucho menos. Xbox One es una gran consola y pues quien le guste la consola en cuanto a títulos es muy de su preferencia. Yo tengo PlayStation 4 porque me gustan los títulos que tiene, pero no porque sea la mejor consola. Y ser mejor consola implica otros apartados. Entonces, habiendo aclarado ese punto, viene la siguiente cuestión. Desgraciadamente en el hardware hay un gran problema. El hardware o el desarrollo de juegos en base al hardware tiene problemas de rendimiento y problemas gráficos, y esto está delimitado por el eslabón más débil. Vamos empezando por una PC o por una consola. Tanto en las PCs como en las consolas tenemos nuestra CPU, nuestra GPU y nuestra memoria, ¿no? Si el eslabón más débil limita a los demás, por ejemplo, si tú tienes una CPU muy potente, pero tienes y una GPU muy potente, pero tienes una memoria, que es la comunicación entre ellas, miserable, con bajo ancho de banda y con bajos gigas de memoria, entonces las instrucciones que se pueden mandar por la CPU son mínimas por la capacidad y tampoco van a llegar con la suficiente velocidad para exigirle a la GPU las instrucciones. Listo. Si uno tiene una memoria potente y una GPU potente, pero tiene una CPU débil, la CPU es tan débil que no puede enviar la cantidad ni en el tiempo de respuesta el número de instrucciones para sacarle jugo a la GPU. ¿Ok? Y ahora viene el caso contrario. Tenemos una CPU potente que va a mandar instrucciones muy a alto nivel. Tenemos un ancho de banda muy elevado por nuestra memoria, que es muy potente, pero tenemos una GPU débil. Entonces, ¿de qué sirve que yo tenga un procesador poderoso que no le va a poder exigir o le va a exigir a la GPU y la GPU se va a colapsar? ¿Qué pasa con eso? Pasa igual en el caso del desarrollo de videojuegos. El eslabón más débil es el que establece el patrón a desarrollar. Entonces, en este caso, Xbox One es la consola más débil, ¿sí? Es la que menos teraflops tiene, es la que, aunque tenga un poco más de instrucciones en la CPU, es la que
en lo que se refiere al apartado gráfico, es la que menos potencia tiene. ¿Qué limitaciones genera? Que el videojuego se desarrolla con visión en la menor, para que corra en la menor y de ahí se hagan los ports para las más potentes, en teoría, ¿no? Después PlayStation 4 y después la PC. Entonces, en algunos juegos Xbox One tiene mejor rendimiento, porque tanto es la versión base como es la versión tiene una CPU mejor, ¿no? Y con instrucciones puede correr mejor. Pero en algunos otros juegos será PlayStation 4. Como ambas consolas tienen arquitectura muy parecida, realmente no se afecta mucho, no hay gran cambio entre ambas, ¿no? Pero sí se desarrolla, o el juego tiene la visión de desarrollarse con gráficas del nivel para que sean vistas en la consola con menor potencia. Entonces, dígase un The Witcher, dígase Metal Gear, todos los juegos tienen que ser desarrollados primero en visión con la de menor potencia. Bueno, dicho esto, los downgrades son basados en juegos que tienen una gran expectativa gráfica, pero desgraciadamente cuando esa expectativa gráfica los desarrolladores la presentan, ellos mismos saben que eso no se va a poder mover. Primero que nada porque tienen que hacer una versión multiplataforma, por eso les comentaba esta situación. Y segundo, porque el juego tiene definitivamente que, aparte de tener múltiples versiones, el juego tiene que asombrar, pero ellos de antemano ya saben que ellos no van a poder adaptar esa carga a estas consolas por la potencia que tienen. Entonces, ¿qué hacen? Que progresivamente, mes tras mes, van reduciendo la carga gráfica. ¿Vieron el primer tráiler de Ghost Recon Wildlands? Era hermoso. Yo cuando lo vi dije, ya es el siguiente nivel de gráficos. O sea, son gráficas fotorrealistas arriba de Metal Gear. Después, ¿qué pasó? Una demo que presentaron de día, otra demo que presentaron de la misma misión en la noche. ¿Y qué pasó? Que el juego ya tenía downgrade en físicas, en animaciones, en iluminación, en texturas, era muy pobre en texturas, o sea, las mecánicas, el movimiento de las armas, todo está muy, muy pobre. Entonces, finalmente, ¿a qué se va con esto, no? Que los downgrades son necesarios para que el juego se pueda, ahora sí que jugar en las consolas existentes. ¿Cuál es la diferencia entre falta de optimización y downgrade? La optimización, cuando hay problemas de optimización, es que el juego sí tiene la posibilidad de fluir perfectamente en las consolas y las consolas tienen la potencia de poder correr ese juego, pero desgraciadamente no ha tenido ni el cuidado, ni se ha tenido una calidad sobre el producto, y mucho menos en este caso se ha ido a lo que es al punto principal, que es optimizar. Es hacer ese cálculo de algoritmos precisos y profundos para que el juego tenga el rendimiento máximo posible. Ahora viene la siguiente parte. Viene la cuestión del downgrade, ¿no? En el downgrade, ¿qué sucede? Que son videojuegos que no se van a poder movilizar con ese apartado gráfico, en teoría, porque las consolas no tienen esa potencia para poder correr esos juegos, ¿no? O esos títulos con esas animaciones, con esas físicas, con esos efectos alfa, con esa iluminación, con esos sombreados, con esas texturas, modelados y demás, ¿no? Entonces, por eso hay downgrades, ¿no? Se supone, el original y el downgrade, ¿no? Bueno, entonces, tras estas cuestiones, eso es la diferencia entre una falta de optimización y una falta de downgrade, porque muchos se están confundiendo. Muchos están diciendo que porque los juegos no se pueden mover fluidamente, ¿sí? O a veces tienen que hacerles ligeras modificaciones con parches que les quitan algunas sombras, alguna iluminación para poder hacer que una escena tenga 30 frames o 60 frames estables. Dicen, es que la consola no tiene potencia. No, es que sí tiene potencia. Lo que pasa es que hay que optimizar y se requiere tiempo para hacerlo. ¿Y qué pasa?
que les es más fácil y menos tanto costoso, es menos costoso, perdón, y es menos tiempo para ellos el quitar un aspecto gráfico que te estabilice el juego rápidamente a tener que optimizar el código, ¿sí? O sea, es muy fácil porque ellos están simplemente con su computadora y dicen, le quito esto y en automático el procesamiento, porque así es el procesamiento del hardware, en automático te sube 4 frames y dices, el juego ya se estabilizó. Pero caso contrario, ¿qué tendrías que hacer? Optimizar. Para no quitarle esas características gráficas a un juego, por ejemplo en The Witcher creo que pasó algunos detallitos así, y en Homefront igual, tuvieron que quitarle en algunas partes sombreados e iluminación para que el juego ya fuera a 30 frames estables, pero a ellos no les conviene hacer lo contrario, ¿no? Que es optimizar, que es decir, dejo toda esa carga gráfica y entonces empiezo a hacer todos los algoritmos específicos para que eso se pueda calcular de manera más eficiente. ¿Por qué? Porque implica más costo y aparte a las empresas es lo que menos les conviene después de haber terminado un título y que ya lo tienen de venta en el mercado, ¿no? Entonces, esas son las grandes diferencias. Downgrade, falta de optimización, ¿sí? Cuando un juego sufre un recorte gráfico muy masivo, es porque no tiene, o el hardware en el que se está desarrollando no tiene la potencia, ¿sí? Para poder desarrollar esas gráficas. Ahora, perdón, ese apartado gráfico. Quiero hacer hincapié en otra cuestión que siento yo que es una teoría mía, pero pudiera ser cierta. Como les dije, hay problemas de optimización y hay problemas también de downgrade. Pueden haberlos incluso como tipo hibridaciones, ¿no? Hay juegos, por ejemplo, como, no sé, Assassin's Creed Unity, que muchos dicen, no, es que ahí empezó el problema de la potencia. No, es que las consolas ya no tienen potencia para poder correr esos juegos. Ok, y ahora sale el PlayStation 4 y tampoco puede correr Final Fantasy XV con la correcta fluidez, que ni siquiera son problemas de rendimiento en cuanto a la tasa de cuadros, sino es problemas de frame pacing, que ya tendrán que ver el video los que no lo hayan visto para que comprendan a qué me refiero. Y por el otro lado, juegos como The Last Guardian, por mucha resolución que tenga, no pueden tener un rendimiento estable. A ver, solo piénsenlo. Ustedes me van a decir, bueno, eso vaya, es una referencia. Ustedes me van a decir que ese juego de The Last Guardian tiene más demanda gráfica y poligonal, perdón, carga poligonal, motor de iluminación y motor de físicas y motor de sombreados que The Last of Us. O sea, para nada, pero para nada. O sea, ese juego va a tener mayor nivel gráfico que The Last of Us. O sea, simplemente que el juego no está optimizado. Y aparte de eso, el juego está hecho con un motor que se había diseñado para que corriera fluidamente en una consola de antigua generación. Y recordar que en PlayStation 3, porque es un exclusivo de Sony, en PlayStation 3 este juego, si no lo saben o no lo recuerdan muy bien, PlayStation 3 es una consola que estaba diseñada para que se sacara el menor potencial de la GPU y se sacara casi todo el provecho del cel, porque anteriormente los juegos, toda la carga gráfica era destinada al CPU, no a la GPU. Entonces, el procesador de PlayStation 3, el cel, era un procesador que estaba diseñado para hacer múltiples procesos de cálculo. Y casi la tarjeta gráfica que usaba, que era una Nvidia, no me acuerdo bien el nombre de su tarjeta gráfica, casi poca, se aprovechó muy poco realmente, ¿no? Entonces, si los juegos como The Last Guardian estaban diseñados para que fluyera completamente toda la carga hacia la CPU y tú transpolas ese motor a PlayStation 4, ¿quién va a recibir la carga? La CPU, obviamente, porque el juego ya estaba diseñado con ese tipo de instrucciones y es tirar todo un proceso a la basura, todo un producto o un proyecto a la basura y volverlo a rehacer desde ceros.
ellos retomaron el proyecto, no lo rehicieron, porque eso es lo que quieren aparentar, que retomaron el proyecto y lo comenzaron desde cero en PlayStation 4. Claro que no, porque el juego no tendría ese apartado gráfico que tiene, que es muy pobre, es un juego de la antigua generación. Entonces, es notorio que el juego se retomó ya con el diseño que tenía, ya con los gráficos que tenía y también con parte de ese código, y simplemente se trató de adaptar, ¿sí? Pasó lo mismo con The Last of Us. Desgraciadamente, Naughty Dog creo que es un gran estudio y como muchos juegos ha demostrado que ha podido adaptar muy bien gráficamente sus títulos. Entonces, porque incluso muchos de ellos, para la gran demanda gráfica y de físicas que tienen sus videojuegos de Naughty Dog, ellos logran hacer que los juegos vayan casi a 30 frames o a 60 frames estables, ¿no? Según sea el tipo de juego. Entonces, The Last of Us es un ejemplo de que el juego está bien optimizado y bien trabajado. Naughty Dog fue la que incluso fue en específico, ella no contrató a ningún estudio tercero para hacer la adaptación de The Last of Us Remastered a PlayStation 4. Entonces el juego, si ustedes lo ven, pues va a 60 frames y tiene pocas caídas. Aunque es un juego que su código es bueno, está muy desarrollado para PlayStation 3, el código lo adaptaron y lo pulieron para que sea fluido en PlayStation 4. Y el juego va a 4K nativos en PlayStation 4 Pro. Porque un juego como The Last Guardian no va a poder ir a esa resolución? A esa resolución y con un frame de 30 frames, ni siquiera 60, 30 frames estables. Porque el juego no está bien optimizado. Ese proyecto se acaba de retomar, se desarrolló la historia, se completó, se adaptó su código y ¡boom! A la venta. Entonces, son juegos que no están bien optimizados, no están bien pulidos. Y entonces, ahí vienen los problemas de que las personas empiezan a decir que las consolas no tienen potencia. O que PlayStation 4 Pro ya salió y no tiene potencia, o es menos potente que la versión original. No es que sea menos potente que la versión original, por números no lo es, simplemente que son problemas de optimización. Ahora, hay juegos en los que sí se les aplica downgrade de manera justificada, y esto ya es para terminar este video. ¿Qué juego yo considero que sí, gráficamente, es un juego que tuvo que haberse rebajado los gráficos porque iba a ser muy complejo para las consolas actuales? Porque ya la Next Gen ya está acercándose. Ya PlayStation 4 y Xbox One ya no son Next Gen. Bueno, The Witcher 3, o sea, The Witcher 3 realmente es un juego que se tuvo que hacer un downgrade porque el juego era excesivamente cargado gráficamente. Perdón por la redundancia. Era un juego que tenía una gran carga gráfica. Incluso yo creo que la expectativa de CD Projekt Red era elevar aún más el nivel gráfico, pero desgraciadamente no iban a poder porque empezaron a ver los problemas de rendimiento desde el día 1 y trataron de optimizar el juego porque es un juego de mundo abierto y pero muy grande en contenido y en mapeado y en demás cuestiones. Y cuando ellos se dieron cuenta que dijeron, ups, no, ya le bajamos este aspecto, ya le bajamos este aspecto, y el juego está con un rendimiento muy pobre. Tal vez el juego iría, hipotéticamente, si yo lo digo, que iría a unos 15 u 8 frames. Entonces dijeron, no, ¿sabes qué? Vamos a hacer un recorte gráfico porque este juego no, ni de chiste va a poder correr en PlayStation 4 y mucho menos en Xbox One, ¿no? Y después recuerden que se descubrió que tanto Sony como Microsoft le habían obligado a CD Projekt Red que si querían sacar el juego en sus consolas, porque obviamente sabían, CD Projekt Red le convenía porque iba a vender más, sabían que estas compañías le habían dicho que necesitaban rebajar el juego gráficamente en la versión de PC para que fuera muy similar a la de consolas. Porque en un PC, por supuesto que hubiera tenido esos gráficos que se nos presentaron. Entonces, en ese aspecto es justificado el downgrade, porque el estudio, y bueno, empiezan y van a recriminar el estudio, no, es que CD Projekt Red es una basura, igual que Ubisoft y ya hizo downgrade. No, o sea, si el juego es demandante y a ti te presentan consolas miserables, porque fueron consolas miserables, una cosa es decir que no tengan potencia, sí tienen potencia, pero son consolas que para su época eran miserables. En esa época ya se estaban hablando de 4 teraflops,
Cuando PlayStation 3 salió era más potente que los procesadores que había en esa época. Solamente años después que salieron los Core y el i3, el i5 y el i7, fueron los primeros que empezaban a acercarse al rendimiento del procesador de PlayStation 3. Entonces, si las consolas como las tenemos, y también como no las dieron en su debido momento, fueron consolas que estaban muy miserables. O sea, en esa época les digo que ya había tarjetas que manejaban 4 teraflops y las consolas estaban manejando 1.3, 1.8, 4 teraflops, ¿no? Pero bueno, esa es otra cuestión. Entonces, sí era válido que juegos con gran demanda gráfica se les hiciera downgrade o tuvieran downgrade. Pero ahí va otra cuestión y es muy personal. Juegos como Watch Dogs original, aunque le hayan hecho downgrade, yo no creo que esos gráficos no se pudieran correr en una PlayStation 4, mucho menos en una Xbox. Juegos como el juego multijugador pobre de contenido de Rainbow Six Siege, que no pueda con esos gráficos, pero por favor, si ni siquiera los gráficos que había presentado el juego eran sorprendentes. The Division tenía muy bonitos gráficos, efectos de iluminación, eso, pero yo tampoco creo que no se pudieran hacer videojuegos con ese nivel gráfico. Claro que sí, o sea, Homefront de Revolution no es uno de los juegos más tope de gama, pero tiene un gran uso del motor gráfico que usa y se ve bien, se ve decente. The Division ni siquiera eso. GTA V, Metal Gear Solid 5, juegos que realmente son portentos gráficos. Entonces, que a mí me venga a decir Ubisoft o que quiera venir a poner la misma excusa que puso CD Projekt Red, que decir que las consolas no podían con sus juegos, pues en el caso de Ubisoft es muy poco creíble realmente. Ya saben, juegos que sacan cada año, o sea, sacarte un Assassin's Creed cada año, ¿qué evolución gráfica le puedes dar a un juego? Si usas el mismo motor, usas el mismo sistema de físicas, de animaciones, las mismas texturas pobres, no quieres gastar muchos costos, quieres volver a reciclar el juego, nada más medio, bueno, cambiar de ciudad, cambiar de elementos y demás, ¿no? Lo hicieron con Far Cry Primal, retomaron el mapa de Far Cry 4 y simplemente porque, pues obviamente el campo y el terreno y todo lo demás era diferente, pues no era notorio, pero el mapa era el mismo. Entonces, ya para terminar, hay compañías que sí, evidentemente hacen downgrades a sus juegos porque de plano, sí es obvio que el juego es muy excesivo en cuanto a carga gráfica y el hardware en el que se va a desarrollar no tiene la potencia para correrlo. Pero hay compañías que también hacen juegos que no son unos portentos gráficos y que sí bien podrían correr en las consolas y no lo hacen porque simplemente ni se quieren, no quieren gastar en todo lo que implica motor de físicas, animaciones, el sonido de las armas, la iluminación, todo eso, porque todo eso es dinero. Entonces, pues eso es acerca de los downgrades, de la falta de optimización y pues puede haber situaciones en las que se mezclen ambos, que ya esto ya sería fatal, la verdad muy fatal. En juegos que tienen un pobre apartado gráfico y pobre rendimiento, o sea, por ejemplo, no sé, No Man's Sky es un juego que tiene un apartado gráfico muy pobre, pero muy pobre, o sea, son gráficas de PlayStation 2. Pero hay juegos, déjenme pensar, qué juego que dices, este juego tiene, o sea, un rendimiento gráfico, no recuerdo. Pero hay casos, o sea, hay casos en los que ha habido juegos, el próximo video les diré algunos de esos títulos, porque ahorita no se me viene uno directamente, pero sí hay títulos que tienen una carga gráfica pobre y aparte un rendimiento pobre y dices, ¿qué? O sea, por ejemplo, Assassin's Creed Unity estaba muy bien gráficamente y era lógico que si el juego costara un poquito moverlo, pero yo creo que con la debida optimización el juego pudiese haber fluido de manera correcta, pero el juego no tenía el acabado que debiese. La verdad no tenía el tratado que debiera el juego, ¿no? Y desgraciadamente si no iba a ser un GOTY, pero sí pudo haber sido otro tipo de juego y otra experiencia al no haber tenido esos problemas de rendimiento, ¿no? Entonces, eso es todo acerca de los downgrades.
y de las faltas de optimizaciones. Ya saben, cuando se hace una falta de optimizaciones porque las consolas, bueno, más bien porque los desarrolladores no han tenido el tiempo para pulir ese producto. Y cuando se hacen downgrades es porque realmente sí falta potencia para poder mover esa carga que demanda ese título. Aunque habría que ponerse un poquito escépticos porque últimamente con las falacias que nos da la prensa y las compañías, pues es un poquito dudable que se diga que no se puede, ¿no? Porque si no se pudiera no tendríamos Metal Gear Solid 5, no tendríamos The Witcher, no tendríamos en GTA 5, no de la actual generación, sino en PlayStation 3 cuando salió. Y demás juegos así, ¿no? Que dices Horizon, que es un juego que gráficamente está elevado su listón, y va a salir en PlayStation 4. Batman Arkham Knight, un juego que gráficamente se ve muy muy bien, y demás títulos. Entonces yo creo que sí se puede, simplemente que hay empresas que no quieren o no les conviene. Entonces, sin nada más que decir, pues eso es todo acerca de los downgrades y optimizaciones. Si gustan algún comentario, hacerlo en la caja de comentarios, alguna duda también. Y próximamente subiré un video que les va a llamar mucho la atención. Entonces espero que estén pendientes del canal. Y esto es Geraldine Tech. Hasta luego. No compro juegos de Ubisoft. Chao.